Bueno, vamos a ver una pregunta clave que es la de la clasificación de los textos. Esta pregunta es típica de examen y la vamos a hacer en dos clases. Por un lado, vamos a ver la clasificación de los textos según la modalidad del discurso o forma de locución. Y por otro lado veremos la clasificación de los textos según su ámbito académico, ¿vale? Entonces, según su modalidad del discurso o forma de locución, distinguimos distintos tipos de textos. Los narrativos, argumentativos, descriptivos, instructivos, dialogados y expositivos. Vamos a ir viéndolo uno a uno con sus características generales. Bueno, vamos a empezar con los textos narrativos. Como veis aquí, son textos cuya intención comunicativa es narrar, contar unos hechos que suceden a unos o varios personajes en un lugar y espacio determinado, ¿vale? O sea, la definición de texto narrativo es muy clara, ¿vale? Son narraciones, relatos de hechos que acontecen a unos personajes. Luego, este relato puede presentar varios tipos de narradores, narrador protagonista, que es cuando está escrito en primera persona, y el narrador omnisciente, que es cuando está escrito en tercera persona, ¿vale? Aquí el narrador es una persona que te está narrando como si estuviera allí, como si estuviese presente, como si fuera un cronista, ¿vale? Un cronista de lo que está ocurriendo. Luego, la estructura básica de los textos narrativos, tenemos la clásica, que se divide en situación inicial, nudo y desenlace, y sigue normalmente un orden lineal cronológico, ¿vale? Empieza en el pasado o en el presente y ya continúa hacia adelante. Tenemos una situación inicial donde se presenta la situación, se sitúa a los personajes en un espacio, en un lugar, en lo que es espacio-tiempo, también se presenta a los personajes y poco más, ¿vale? Esa sería la situación inicial. Luego, en el nudo, ya se plantea el problema principal, a partir del cual gira la narración, ¿vale? Y luego el desenlace, que es el final de la narración. Básicamente es cómo termina la narración. Entonces, situación inicial, nudo y desenlace es la estructura típica lineal de los textos narrativos. Luego tenemos otros tipos de estructuras que no respetan la secuencia cronológica, que son las no lineales, ¿vale? Las no lineales pues van dando saltos en el tiempo, salto al pasado, salto al futuro, pero no sigue una secuencia cronológica lineal. Las circulares, ¿vale? Es una narración que acaba en el mismo punto en el que empezó, ¿vale? Acaba como empieza. Y in media res es cuando la narración empieza en mitad de la historia y luego a partir de empezar en mitad da salto al pasado y al futuro. Se llama in media res. Vale, estos serían los tipos de estructuras que no respetan la secuencia cronológica. Luego, los elementos de la narración, ya sabéis que son personajes, tiempo y espacio. Los personajes se dividen en personajes principales y secundarios. Tiempo, el tiempo externo, que es la época en la que se sitúa, la época histórica. Por ejemplo, si está situado en la Edad Contemporánea, si está situado en el Renacimiento, ¿vale? Es la época o ambiente externo en el que se sitúa la obra. Y el tiempo interno es el tiempo que transcurre dentro de la obra, ¿vale? Porque a lo mejor la obra transcurre a lo largo de un año o a lo largo de un día. Es el tiempo propiamente dicho de la historia. Y el espacio es el lugar donde acontecen los acontecimientos, que puede ser un espacio cerrado, un espacio abierto. Es el lugar donde suceden los hechos. Bueno, tenemos que distinguir entre dos tipos de narraciones, las literarias y las no literarias, ¿vale? Las literarias son las que aparecen en las novelas, ¿vale? Incluso también puede aparecer en una poesía, y están hechas con un tono subjetivo para que el poeta o el narrador exprese de forma subjetiva sus pensamientos o sentimientos, ¿vale? Además, utiliza lo que son recursos o figuras retóricas, ¿vale? Con fines estéticos, ¿vale? Con el fin de entretener al lector. Puede utilizar metáforas, hipérboles, ¿vale? Todo lo que son recursos literarios. Ejemplo de narraciones literarias, pues lo podemos encontrar en el cuento, en la novela, en las leyendas, ¿vale? Y luego tenemos narraciones no literarias, también llamadas informativas,
que es la que aparecen en las noticias, ¿vale? Una noticia te puede narrar unos acontecimientos que le suceden a unos personajes en un lugar y tiempo determinado, pero de manera objetiva. Aquí el autor no expresa sus pensamientos ni sus opiniones, ¿vale? Por eso el lenguaje de este tipo de narración es totalmente distinto al lenguaje de las narraciones literarias, ¿vale? Porque en las informativas el lenguaje debe ser claro, preciso, no debe ser ambiguo ni tener doble sentido, ¿vale? Ejemplo, pues lo encontramos en las noticias, en los ensayos. Los ensayos son textos de temas abstractos donde se habla sobre un tema, como por ejemplo la educación, ¿vale? Pero de forma más informativa, ¿vale? No de forma subjetiva, pues entonces ya no sería una narración. Luego tenemos informes científicos, donde se va narrando lo que es el descubrimiento científico en sí, ¿vale? Pero, vaya, que principalmente las narraciones son literarias y las informativas fundamentalmente son las noticias, ¿vale? Bueno, vamos a continuar. Este aspecto es importante, que son las características lingüísticas de los textos narrativos. Bueno, en los textos narrativos, dependiendo de si es una narración literaria o informativa, tendrá una serie de características lingüísticas, El nivel morfológico se refiere a lo que son los verbos, los sustantivos que emplea, los adverbios, ¿vale? Entonces, en el nivel morfológico, los textos narrativos normalmente utilizan verbos de acción, frente a los verbos de estado. Es decir, todos los verbos que indican acciones son los que prevalecen en los textos narrativos, como jugar, saltar, realizar, son verbos de acción. Luego, además, el predominio del tiempo verbal de pasado, que es el tiempo que se utiliza para las narraciones, ya sea el pretérito perfecto simple o el pretérito imperfecto indicativo, ¿vale? Es el tiempo que suele predominar en las narraciones. Y además, se suelen utilizar adverbios de tiempo y lugar para situar la acción en el espacio y en el tiempo, ¿vale? Estas son las características morfológicas más importantes de los textos narrativos. A nivel sintáctico, pues predominan las oraciones enunciativas, y sobre todo vais a encontrar oraciones largas, lo que son largos periodos oracionales, para desarrollar la narración, por medio de oraciones subordinadas. Ese es el nivel sintáctico de este tipo de texto. Luego tenemos el nivel léxico-semántico. Pues dependiendo si es una narración literaria, el léxico será connotativo, es decir, las palabras van a tener más de un significado subjetivo, Y además utilizará recursos expresivos tales como metáforas, hipérbole, personificaciones, ironías, ¿vale? Mientras que en las narraciones no literarias o informativas, el léxico será denotativo. Esto es que las palabras van a significar solo lo que pone en el diccionario, es decir, no van a tener un doble sentido, ¿vale? Con un lenguaje claro, preciso y objetivo. Es decir, si la narración está dentro de una noticia, pues el lenguaje será denotativo. Si la narración está dentro de una novela, pues va a utilizar un léxico connotativo, con palabras con doble sentido, ¿vale? Bueno, pues esto serían los textos narrativos. Bueno, vamos ahora a los textos descriptivos. Los textos descriptivos tienen como intención comunicativa la de mostrar las características de un objeto, de un ser o de un lugar, ¿vale? Con la intención de que te hagas una idea aproximada de lo que está describiendo, ¿vale? Se puede distinguir dos tipos de textos descriptivos en función de la intención que tengan. Si es una descripción técnica, es decir, si quieres describir objetivamente un lugar o un objeto, ¿vale? Esto ya estamos delante de un texto objetivo, ¿vale? Donde el autor no da su opinión, sino que se limita a describir el objeto tal y como es, ¿vale? Mientras que si en la descripción ya hay matices y hay puntos de vista del emisor, ya estamos delante de una descripción literaria o subjetiva, ¿vale? Entonces tenemos que distinguir dos tipos, la objetiva y la subjetiva. La principal diferencia es que en la objetiva el emisor no da su punto de vista, mientras que en la literaria sí lo hace, ¿vale? Entonces la descripción técnica u objetiva, como de lo que se trata es de describir el objeto tal y como es, las características lingüísticas son las propias de la objetividad.
Esto es un léxico denotativo claro y preciso para evitar que las palabras tengan doble sentido. El uso de tecnicismos propios de la disciplina que está tratando. Por ejemplo, si es una descripción científica, pues utilizará términos científicos, ¿vale? Predominio de sustantivos concretos y adjetivos especificativos, ¿vale? Los adjetivos especificativos, el que dice una cualidad que lo diferencia del resto, que diferencia el sustantivo del resto de su misma especie. Y los sustantivos concretos es porque trata sobre temas palpables, temas que se pueden percibir por los sentidos, ¿vale? Entonces, un ejemplo de una descripción técnica es si describes el deporte fútbol. Si describes el fútbol como deporte desde un punto de vista objetivo, pues tendrías que decir que es un deporte muy popular en el mundo, se compone de 2 equipos con 11 jugadores y un árbitro que vigila por el cumplimiento del reglamento. El balón tiene forma esférica y está inflado de aire, es decir, estás describiendo en qué consiste el fútbol, ¿vale? La descripción literaria sería la subjetiva y aquí se utiliza sobre todo en la poesía para describir, por ejemplo, los sentimientos que le supone al poeta el amor hacia la amada, por ejemplo, Entonces, lo que es el lenguaje es totalmente distinto a una descripción objetiva, porque el lenguaje está lleno de recursos literarios, como metáforas, hay metáforas, hipérboles, también puede aparecer ironía, ¿vale? El léxico, por tanto, sería connotativo, las palabras tienen doble sentido, uso adjetivos explicativos con matices subjetivos, donde en vez de diferenciarlo del resto de su misma especie, lo que se hace es darle tu propio punto de vista al sustantivo, ¿vale? Aquí hay también sustantivos abstractos, habla sobre temas más abstractos y menos concretos. Luego la sintaxis, en las descripciones literarias la sintaxis suele ser más compleja, es decir, suele ser más rica y variada con largos periodos oracionales. Estas son oraciones largas mediante subordinación, que hacen que sea mucho más compleja que los textos técnicos, lo que son las descripciones técnicas. Luego también puede estar escrito tanto en verso como en prosa, ¿vale? Si está escrito en verso se tratará de una poesía donde se describe, se puede describir por ejemplo un lugar o se puede describir las cualidades de una persona, pero desde un punto de vista subjetivo, ¿vale? Un ejemplo sería, por ejemplo, cualquier poesía que describa de forma idealizada las cualidades de un lugar o una persona. Esto sería una descripción literaria, ¿vale? Mientras que una descripción técnica es cualquier descripción que se hace sobre un lugar o sobre una persona u objeto en el que no hay punto de vista del emisor, sino que se delimita a describir el objeto tal y como es. Vale. Vamos a continuar. Según el objeto de la descripción, es decir, lo que tú vas a describir se clasifican en una persona, un lugar, una época o un proceso dinámico. Es decir, si tú describes a una persona, tiene 4 posibilidades. Que te dediques a describir sus cualidades internas, cómo es por dentro, lo que es su personalidad. A eso se le llama etopeya. Si te limitas a describir sus cualidades externas, es decir, su aspecto físico, sería una prosopografía. Si combinas tanto la cualidad interna como la externa, se llama relato. Y si te dedicas a deformar la realidad o a deformar la persona, es una caricatura, ¿vale? Esto es en cuanto a objeto de descripción, persona, ¿vale? Si el objeto de descripción es un lugar, es una topografía. Se llama topografía. Y ya sabes que un lugar lo puedes describir desde un punto de vista técnico objetivo o desde un punto de vista subjetivo, Luego, si lo que vas a describir es una época, se llama cronografía. Y si lo que vas a describir es un proceso, es decir, algo que tiene varias etapas, como por ejemplo una receta de cocina, se llama descripción de un proceso dinámico. Estos son los tipos de descripciones según el objeto a describir. Y luego las características lingüísticas, esto es el tipo de lenguaje utilizado, va a variar en función de si es técnica o si es literaria, ¿vale?
Entonces, claro, si es técnica, tenéis que poner las características lingüísticas que he mencionado aquí. Estas de aquí. Léxico denotativo, uso de tecnicismo, predominio sustantivo concreto. Y si es literaria, tenéis que poner estas que tenéis aquí. O tenéis que intentar encontrarla en el texto. ¿Vale? Bueno, pues esto serían los textos descriptivos. Vamos ahora a los expositivos. Bueno, vamos ahora con los textos expositivos. Los textos expositivos tienen como intención comunicativa solamente la de transmitir, explicar conocimientos sobre un tema de forma ordenada, clara y objetiva. Por ejemplo, el libro de lengua castellana sería un texto expositivo porque te está exponiendo la gramática castellana de una manera clara, ordenada y objetiva, ¿vale? Hay distintos tipos de textos expositivos según a quién va dirigido. Si va dirigido a cualquier tipo de público, se llaman textos divulgativos, ¿vale? Tratan sobre temas de interés general y no se necesitan conocimientos previos para poder entender la explicación, ¿vale? Por ejemplo, un texto en el que se exponga las ventajas e inconvenientes de usar los teléfonos móviles. Los textos expositivos especializados va dirigido a un público que ya tiene conocimientos previos sobre la materia. Y además son conocimientos especializados, ¿vale? Por eso utilizan muchos tecnicismos. Por ejemplo, un texto en el que te exponga, por ejemplo, cómo evoluciona el universo, por ejemplo. Ahí ya utilizaría un lenguaje más técnico y no cualquier persona puede entender el mensaje, ¿vale? Tiene que estar instruida. La estructura clásica de este tipo de texto es, básicamente, dividida en tres partes. Una introducción, donde se hace una pequeña introducción al tema de lo que se va a hablar. Un desarrollo en el que se desarrollan las características del tema, digamos, lo que son los componentes o los conceptos que engloba el tema. Y luego la conclusión en la que se hace una síntesis de todo lo expuesto, ¿vale? Fijaros que cuando tú vas a exponer un tema en clase, utiliza esta estructura. Primero haces una pequeña introducción donde dices sobre lo que se va a exponer, un desarrollo donde ya desarrollas la exposición con las ideas que compone esa exposición y la conclusión donde haces una síntesis de todo lo que has expuesto. En cuanto a las características lingüísticas de este tipo de texto, pues como siempre lo dividimos en tres grupos. En el nivel morfológico hacemos referencia a los verbos, a la persona utilizada, lo que sí es primera, segunda, tercera. Hacemos referencia a los subtipos de sustantivo, tipo de adjetivos, tipo de adverbios, ¿vale? En un texto expositivo, normalmente se suele utilizar la tercera persona, porque cuando tú expones un tema, lo haces siempre de forma impersonal, ¿vale? Además, se suele utilizar sobre todo el modo indicativo y el presente con valor gnómico. El valor gnómico es para referirse a una acción fuera del tiempo, o que vale para todos los tiempos. Por ejemplo, cuando dices la Tierra gira alrededor del Sol, pues ese gira se está refiriendo a ahora y siempre, ¿vale? Está como fuera del tiempo. Esto sería lo que es la morfología verbal, la tercera persona y el modo indicativo, sobre todo el presente. Luego, en cuanto a los sustantivos, pues dependiendo del tipo de exposición, si vas a exponer un tema concreto, pues tendrías que utilizar sustantivos concretos. Si vas a exponer algo relacionado con un tema abstracto, por ejemplo, algo relacionado con el amor, por ejemplo, o un ensayo referido a algo filosófico, entonces ya sería abstracto, ¿vale? Daros cuenta que los textos expositivos pueden exponer distintos tipos de información. Puedes poner algo más abstracto, por ejemplo, un tema filosófico, o exponer algo más concreto, por ejemplo, algo más periodístico, algo más del día a día, ¿vale? Luego, en los tipos de adjetivos que utilizan son los adjetivos especificativos, que son los que se utilizan para diferenciar los sustantivos de la misma especie, y la adjetivación explicativa normalmente no se suele utilizar en los expositivos, se suele utilizar más las especificativas. En cuanto al nivel sintáctico, normalmente la sintaxis es rica, compleja, con largos periodos oracionales y sobre todo predomina la subordinación adjetiva,
¿vale? Para dar explicaciones sobre el antecedente al que se está refiriendo. Predomina la modalidad oracional enunciativa y frases atributivas para definir términos. Las frases atributivas son las que van con los verbos ser, estar y parecer, ¿vale? Se utiliza sobre todo para la hora de las definiciones de palabras. Fijaros, por ejemplo, en los libros de texto, que son toda la mayoría textos expositivos, aparecen muchas definiciones, ¿vale? Entonces, cuando expones algo, de lo que se trata es de transmitir conocimiento. Si estás transmitiendo conocimiento, pues normalmente vas a aclarar términos en base a definiciones. En cuanto al nivel léxico-semántico, el léxico normalmente es denotativo para evitar ambigüedad, porque de lo que se trata es de que el lector se entere de lo que está leyendo, entonces evitas que las palabras tengan doble sentido, sino que tengan un único sentido. Por eso el léxico es denotativo. Además, pueden aparecer tecnicismos porque si tú estás hablando de un tema en concreto, van a aparecer palabras técnicas relacionadas con ese tema, ¿vale? Suelen aparecer campos semánticos y sinónimos para mejorar la cohesión textual. Campos semánticos son palabras relacionadas entre ellas por su significado. Es decir, si está tratando sobre un tema, por ejemplo, imaginaros que es un texto expositivo sobre el fútbol, pues van a aparecer palabras relacionadas con el fútbol: portero, penalti, árbitro. Eso es un campo semántico, ¿vale? Y además también utilizará sinónimos. No va a aparecer siempre la misma palabra, sino que para diversificar las palabras utilizará sinónimos para transmitir la misma idea, ¿vale? Bueno, ahora vamos a hablar de los textos argumentativos. Son textos cuya intención comunicativa ya no es solo la de transmitir conocimientos, sino que es la de persuadir, convencer al lector sobre una idea o tesis que defiende el autor mediante el uso de argumentos, ¿vale? Es decir, aquí ya tienes una idea subjetiva bajo tu punto de vista y además trata de convencer al que te está leyendo de que tú llevas razón, ¿vale? Dependiendo de dónde esté la tesis, si está al principio o si está al final, hablamos de diferentes tipos de estructuras argumentativas. Tenemos la inductiva, en la que la tesis está al final del texto. Es decir, si yo, por ejemplo, quiero hablar sobre la educación en España y quiero dar mi punto de vista, pues al principio lo que hago es dar ideas generales sobre la educación en España, para luego al final ya dar mi opinión, que es el resultado de todos los argumentos que he expuesto al principio, ¿vale? Es decir, al principio te pones a hablar de la educación en general, de los problemas que hay, para luego al final, ya como resultado de todo lo que has expuesto, llegas a una conclusión en la que opinas, das tu punto de vista sobre lo que es la educación en España, ¿vale? Digamos que la manera en la que tú te justificas o defiendes tu opinión es mediante todos los datos que pones al principio, todas las ideas generales que pones al principio, ¿vale? Que es lo que al final te va a llevar a tener esa opinión. En la deductiva es al revés. Al principio aparece tu opinión, tu tesis, y luego esa tesis la tratas de defender mediante el uso de argumentos, ¿vale? O sea, es decir, llevas a la idea tuya que quieres defender, está al principio, y luego vienen los argumentos. Es todo lo contrario de la inductiva, donde al principio están los argumentos, las ideas generales, y luego llegas a una conclusión particular sobre lo que acabas de exponer, ¿vale? Mientras que la encuadrada, pues la tesis está al principio, pero luego se vuelve a confirmar, se vuelve a reafirmar. Es decir, está tanto al principio como al final, ¿vale? Entonces, todos los textos argumentativos va a tener una de estas tres estructuras argumentativas. De lo que se trata es de que localicéis la tesis, de cuál es la tesis y dónde está. Si parte de la tesis, o si parte de ideas generales para llegar a una tesis que está al final, ¿vale? Eso es lo que tenéis que ver en un texto para saber qué tipo de estructura es. Según la organización de la idea, los textos argumentativos tienen esta estructura clásica, que es un planteamiento inicial, donde se introduce al lector en el problema que va a tratar, ¿vale? Y se realiza algún planteamiento. Luego tenemos la exposición de hechos, donde se va a exponer todos los hechos que envuelve al tema. Esta parte aquí no se da opinión, sino que básicamente de lo que se hace es de transmitir ideas
objetivas o de transmitir hechos, pero no bajo el punto de vista del autor, sino que de lo que se trata es, por ejemplo, si vas a criticar una ley, pues a lo mejor aquí en esta parte de lo que se trata es de exponer la ley, ¿vale? De dar datos sobre la ley, pero no estás dando tu opinión en esta parte. Luego viene el cuerpo argumentativo, que aquí son los argumentos que tú tienes para convencer al lector. Argumentos que apoyan la tesis. Ya sabéis que si la tesis está en el planteamiento inicial, ya estaría delante de una estructura deductiva, porque estaría aquí. Ahora, si la tesis está en el punto número 4, que sería la conclusión, punto 4, la conclusión, si la tesis está aquí al final, ya sería una estructura inductiva, ¿vale? Normalmente en las conclusiones o bien está la tesis o bien está ya una especie de recapitulación final de todo lo que has argumentado. Ya depende del tipo de estructura argumentativa que es, ¿vale? Si es inductiva, deductiva o encuadrada. Luego, los argumentos que usamos para defender nuestra opinión también se pueden diferenciar, ¿vale? Por ejemplo, si tú utilizas un argumento de autoridad, básicamente es que lo que tú defiendes lo hace en base a que otras personas que son una autoridad en la materia, personas de reconocido prestigio, ya corroboran o confirman lo que tú dices. Eso es un argumento de autoridad. Cuando basas tu opinión en datos que ya otras personas que son autoridad en la materia ya también dijeron o coincidían contigo, ¿vale? Entonces, si tú dices, como decía Sócrates, el conocimiento es ilimitado. Pues, por ejemplo, ya si tú citas, digamos, tú estás basando esa idea en lo que ya Sócrates decía, es como que refuerza el argumento, ¿vale? Un argumento analógico es cuando tú, para intentar convencer al lector, lo que haces es comparar situaciones. Una situación que tú quieres que el autor entienda, la comparas con otra situación cuyo mensaje es el mismo. Por ejemplo, imaginaros que estáis hablando sobre la irrupción del ChatGPT en la educación, ¿vale? Pues compara esa situación con la llegada de los teléfonos móviles, el uso de los teléfonos móviles en el aula. Entonces, si haces una analogía entre el uso del teléfono móvil y el uso de ChatGPT, pues sería un argumento analógico, porque estás comparando dos situaciones, ¿vale? Luego, argumentos basados en ejemplificaciones. Esto básicamente es poner ejemplos palpables que el autor pueda visualizar, el lector pueda visualizar lo que tú le estás explicando mediante un ejemplo claro, ¿vale? Argumentos de causa y efecto. Eso es para cuando delimitas una causa y explicas los efectos que tiene esa causa, que va a provocar esa causa. Pues, siguiendo con el ejemplo de ChatGPT, pues puedes explicar lo que es las causas que determinan la implosión de esa tecnología y los efectos que va a provocar. Argumentos estadísticos, eso es cuando, digamos que te limitas a poner datos estadísticos extraídos de fuentes que confirman lo que estás defendiendo, ¿vale? Argumentos de la opinión mayoritaria o generalizaciones, eso es cuando basas tu tesis o apoyas tu tesis en ideas que la mayoría tienen ya asumidas, ¿vale? Es decir, son afirmaciones que todo el mundo da por válidas, ¿vale? Porque son generalizaciones. Y argumentos de carácter afectivo es cuando basas tu tesis en algo personal, en algo que te afecta a ti personalmente, ¿vale? Es decir, aquí puedes poner incluso algún ejemplo vivido, alguna experiencia vivida de carácter personal, ¿vale? Entonces, estos son los argumentos más comunes que se utilizan para la defensa de una tesis, ¿vale? No son todos, pero son los más comunes. Y lo podéis identificar en un texto argumentativo. Vale. Pues esto sería lo que es la estructura de un texto argumentativo. Ya sabéis, planteamiento inicial. Aquí puede aparecer la tesis o no puede aparecer, dependiendo de si es inductiva o deductiva. Exposición de datos o de hechos. Cuerpo argumentativo. Y por último, la conclusión. Las características lingüísticas de los textos argumentativos son muy variadas. Esto es el lenguaje empleado. Pero en términos generales, en cuanto a su nivel morfológico, pues puede utilizar la primera persona para personalizar el discurso, para responsabilizarse de lo que está diciendo,
Y a veces también se emplea la tercera persona para intentar que el texto sea lo más objetivo posible. Pero esto se le llama falsa objetividad. ¿Por qué? Pues porque aunque esté utilizando la tercera persona, él está dando su punto de vista, ¿vale? Recordar que los textos argumentativos tienen como intención comunicativa la de dar tu punto de vista sobre un tema, que eso es la tesis, para convencer al lector. Entonces, siempre su intención va a ser dar su punto de vista. Nunca podréis decir que son textos objetivos. Lo que pasa es que muchas veces se recurre a la falsa objetividad para dar la sensación de que lo que él dice es algo objetivo, pero no es así. Luego, se suele utilizar el subjuntivo, porque como son textos subjetivos, el subjuntivo es el modo de la subjetividad. Cada vez que utiliza el modo subjuntivo está siendo subjetivo. Además, en estos textos también se pueden, la temática suele ser abstracta o suele utilizarse sustantivos abstractos y combinados con concretos, ¿vale? Dependiendo de la temática que sea, pues si es una temática más palpable, se utilizará sustantivos concretos. Si es algo más abstracto, está opinando con temas menos intangibles, pues serán sustantivos abstractos. Se suelen utilizar adjetivos de carácter valorativo, es decir, son adjetivos que valoran al sustantivo bajo el punto de vista del lector. No se trata de adjetivos especificativos, sino que son más de carácter valorativo. Y además también se utilizan adverbios valorativos. Estos son las características morfológicas, digamos, más estándares, ¿vale? Lo más estándar que hay en los textos argumentativos. Todas están relacionadas con la subjetividad. A nivel sintáctico son textos que tienen una sintaxis rica y variada, con largos periodos oracionales para dar explicaciones, mediante subordinación adjetiva y adverbial. Y además puede aparecer otras modalidades oracionales aparte de la enunciativa. Puede aparecer la expresiva, también suele aparecer la imperativa e incluso también la interrogativa para lanzar preguntas. En cuanto al nivel léxico-semántico, pues aquí se suele mezclar tanto el léxico denotativo como el connotativo. Es decir, te puedes encontrar palabras con doble sentido, sería el connotativo, con palabras con un único sentido, denotativo. Además, suelen aparecer campos semánticos, sinónimos, antónimos, que le dan cohesión al texto. Y por último, también podéis encontrar recursos expresivos para embellecer el mensaje y llamar la atención del lector. Mediante el uso de juegos de palabras, el sentido figurado, hipérbole, incluso puede aparecer alguna metáfora, ¿vale? Bueno, pues esto serían las características lingüísticas más importantes que suelen aparecer en los textos argumentativos. En el siguiente bloque vamos a ver los textos dialogados y los instructivos. Bueno, los textos dialogados son aquellos cuya intención comunicativa es reproducir conversaciones entre varias personas con fines variados. Por ejemplo, una entrevista es un texto dialogado, una entrevista por escrito. O una obra de teatro, el diálogo entre los personajes. O en una novela, el diálogo entre personajes, ¿vale? Esto, lo que sí tenéis que tener en cuenta es que están escritos en estilo directo. Es decir, que reproduce literalmente las palabras de cada persona que interviene. Eso es el estilo directo. Cuando se reproduce literalmente con palabras entrecomilladas lo que dice un personaje o un entrevistado, ¿vale? Luego, las características lingüísticas, pues estas son muy diversas, ¿vale? Aquí tenéis algunas de las más comunes, pero claro, como son conversaciones, pues en una conversación, pues ahí son muy abiertas, es decir, puede hablar en primera persona, puede hablar en tercera persona, puede utilizar interrogaciones si lo que hace es preguntar, pues puede utilizar exclamaciones si el entrevistado quiere resaltar algo, ¿vale? Digamos que son muy variadas dependiendo del tipo de entrevista que se haga, Se suelen... Esta, por ejemplo, sí es muy común. El empleo de muletillas, frases hechas, palabras comodín y expresiones familiares. Como por ejemplo, el bueno, no sé, o sea... Esto, digamos, son expresiones que se suelen utilizar mucho en el lenguaje oral, porque es mucho más espontáneo, ¿vale? Luego tenemos los textos instructivos, que son textos
en los que la intención comunicativa es la de dar unas instrucciones, en la que se dirige la acción del lector. Por ejemplo, un manual de instrucciones de un videojuego, lo que te dice cómo tienes que jugar o cómo tienes que instalar el juego, ¿vale? Entonces, aquí el léxico tiene que ser claro, preciso, es decir, debe evitar la ambigüedad, la confusión. Suele utilizarse el modo imperativo para referirse al lector, y verbo en infinitivo. Por ejemplo, te dice, instala el juego con el botón tal. No arrojar agua, por ejemplo. No echarle agua. Básicamente lo que te va dirigiendo la acción de cómo tienes que realizar ese proceso, ¿vale? Y además, normalmente suele utilizar una secuencia, primeros, después, a continuación, que son lo que son los ordenadores del discurso. Además, tiene una estructura organizada con esquemas, apartados, guiones. Es decir, todo el que ha leído un manual de instrucciones se va a encontrar con estas características, ¿vale? Incluso puede venir acompañado de imágenes que apoyen las instrucciones. Bueno, pues estos serían los textos instructivos. Ya hemos visto todas las modalidades textuales en función de la modalidad del discurso o forma de elocución. Un texto puede combinar varias, es decir, tú puedes encontrar un texto donde haya una parte que sea narrativa y una parte que sea argumentativa. Es decir, que no tiene por qué utilizar solamente una única modalidad. Puede haber un texto donde tú tengas tu opinión y des tu tesis, pero haya una parte donde te limites a describir las cualidades de algo. Pues ahí está utilizando la descripción. O incluso puedes combinar la narración con la argumentación. Utilizas el primer párrafo para narrar algo que te ocurrió ayer y luego empiezas a dar tu opinión sobre un tema que esté relacionado con esa narración. Es decir, que puede haber combinaciones, ¿vale? En el próximo vídeo lo que vamos a hacer es un ejercicio de cómo clasificar textos en función de la modalidad del discurso para que veáis todas estas características que hemos visto, cómo se aplican a la hora de clasificar un texto, que es lo que os van a preguntar en el examen. Lo que ocurre es que para poder hacer eso, previamente tenéis que saber esto, si no es imposible que podáis distinguir textos y podáis encontrar características lingüísticas en cada tipo de texto, ¿vale? Bueno, vamos a ver hoy un esquema del ámbito de sociales, concretamente sobre la Alta Edad Media, ¿vale? En la Alta Edad Media se van a desarrollar diversas civilizaciones y de lo que se trata es de tener una idea general de cada una de ellas. En un vídeo anterior estuvimos viendo el Islam, ¿vale? Haciendo hincapié en su origen, en sus características, en su expansión, ¿vale? Y en su desarrollo histórico, político, económico y cultural. Hoy nos vamos a centrar sobre todo en el Imperio Bizantino y en la cristiandad latina, que son las otras dos civilizaciones principales dentro de la Alta Edad Media. El Imperio Bizantino se va a desarrollar en lo que era el antiguo Imperio Romano de Oriente, ¿vale? Y va a tener una cultura y una lengua griega. Es decir, va a recibir influencia de lo que es la antigua civilización griega. Y se le denomina cristiandad ortodoxa. Si nosotros vemos el mapa, este mapa que tenéis aquí, este es lo que es la situación de Europa al comienzo de la Alta Edad Media, al comienzo, ¿vale? En el año 476. Es el año en el que se acaba con el Imperio Romano de Occidente, cae el imperio y se queda solamente el de Oriente, ¿vale? Que va a adoptar el nombre de Imperio Bizantino, ¿vale? Aquí lo tenemos todavía como Imperio Romano de Oriente porque es al inicio del imperio, pero toda esta zona va a recibir el nombre de Imperio Bizantino, ¿vale? Luego, en el antiguo Imperio Romano de Occidente, toda esta zona va a quedar dividido en reinos germánicos. Los reinos germánicos que deben su nombre a diferentes pueblos como los francos, ostrogodos, burgundios, visigodos, suevos. Nosotros nos vamos a centrar en los francos, que se van a convertir en herederos del antiguo Imperio Romano, porque se van a expandir por todo Occidente, y los visigodos, que son los que se van a asentar en la península ibérica, ¿vale? Por tanto, de cara a los exámenes, los reinos germánicos más importantes van a ser los francos y los visigodos.
Luego, por último, la siguiente civilización que vendrá posteriormente será el Islam, ¿vale? Que tiene su centro en la Meca y a partir de ahí se expande por todo lo que es el norte de África, la península ibérica, y también se expande por la zona del Imperio Romano de Oriente, lo que es el Imperio Bizantino, por toda esta zona de aquí. Entonces va a haber tres civilizaciones. Por un lado, la musulmana en toda esta zona que tenéis aquí, el Imperio Bizantino, que será esto, ¿vale? Y luego aquí quedarán los francos, que serán los herederos del antiguo Imperio Romano de Occidente, ¿vale? Porque los visigodos caerán derrotados por los musulmanes. Bueno, entonces vamos a empezar viendo el Imperio Bizantino. Vámonos por aquí. Bueno, abarca la zona de los Balcanes, Grecia, Asia Menor, Siria y Egipto, ¿vale? Es decir, toda esta zona de aquí, ¿vale? Todo esto. Ahora, esto es si lo tenéis que localizar en un mapa, ¿vale? Luego, aquí tenemos los hechos más relevantes, los eventos históricos más importantes que tuvieron lugar en lo que es el Imperio Bizantino. En el siglo VI, el imperio alcanzó su máximo esplendor con el emperador Justiniano. Es decir, Justiniano es el emperador más importante del Imperio Bizantino, ¿vale? E incluso Justiniano va a intentar recuperar el Imperio Romano de Occidente para unificarlo otra vez, ¿vale? Pero finalmente los sucesores no van a poder continuar con esa labor, ¿vale? Incluso llegó a la península ibérica. En el siglo VII, los musulmanes conquistaron las provincias más ricas. Es decir, a partir del siglo VII empieza la decadencia porque empieza a entrar en conflicto con los musulmanes que se acababan de originar en la península arábiga. Entonces va a empezar a perder tierras por toda esta zona de aquí, la zona de Siria, todo lo que son los alrededores de Arabia, ¿vale? Que eran zonas del Imperio Romano, del Imperio Bizantino, que caerán en manos de los musulmanes. Luego, a mediados del siglo XI atravesó una profunda crisis que arrastrarán hasta el siglo XV, que es cuando los turcos conquistaron Constantinopla, que supuso el fin del Imperio Romano de Oriente, el antiguo Imperio Romano de Oriente llamado ahora Imperio Bizantino, ¿vale? O sea, el Imperio Bizantino cae en el 1453 a manos de los turcos y esto ya es el final de la Edad Media, ¿vale? Comienzo ya de la Edad Moderna. Hay algunos que toman como comienzo de la Edad Moderna esta fecha y hay otros que toman el descubrimiento de América. Bueno, en cuanto a los conflictos internos que se vivió en el Imperio Bizantino, fundamentalmente fueron dos. Las luchas iconoclastas, que eran luchas religiosas para acabar con las imágenes de Cristos, imágenes religiosas, ¿vale? Surgió una tendencia que estaba en contra de la exhibición de imágenes que hicieran alusión a santos, ¿vale? Esta prohibición de la difusión de imágenes pues provocó conflictos entre los partidarios y los detractores. Y luego tenemos el Cisma de Oriente, El Cisma de Oriente es una lucha religiosa entre el patriarca de Constantinopla, es decir, el papa de la parte del Imperio Bizantino, y el papa de Roma, que era el papa de la cristiandad católica, ¿vale? Entonces hay una lucha entre ambas cabezas de la Iglesia, conocida como Cisma de Oriente. Terminó en el 1054 con la separación de la Iglesia entre la Iglesia occidental o romana y la oriental, ¿vale? El cisma lo que va a suponer es una división de la cristiandad entre la romana y la oriental, cada una con un papa al frente. Bueno, tenemos entonces ya estos dos conflictos, el Cisma de Oriente y la lucha iconoclasta. Vamos ahora a la parte de arte bizantino, las manifestaciones artísticas. Bueno, en cuanto a las manifestaciones artísticas, en el Imperio Bizantino van a destacar la difusión de los mosaicos. Los mosaicos son una técnica para decorar el interior de la iglesia, ¿vale? Y luego también los iconos y las imágenes sagradas realizadas sobre tabla o metal, es decir, la difusión de mosaicos y los iconos serán dos aportaciones dentro de la historia del arte que harán los bizantinos, ¿vale? En cuanto a la arquitectura, lo que van a hacer es utilizar materiales pobres
pero que se disimulaban con una decoración muy artificiosa, ¿vale? Con los mosaicos, con las vidrieras, todo eso hará que se tape un poco la pobreza de los materiales. El edificio principal fue la iglesia de planta de cruz griega, ¿vale? La planta de cruz griega es la que va a dar, digamos, la más característica de las iglesias bizantinas, ¿vale? Y además tenían una cúpula. Los ejemplos más importantes son la Basílica de Santa Sofía de Constantinopla. Esta es súper importante, encargada por Justiniano. Y la iglesia de San Vital en Rávena, del siglo VI. Vamos a ver aquí. Aquí tenemos la Catedral de Santa Sofía. Fijaros aquí la cúpula que tenéis aquí. ¿Vale? La entrada de la luz. ¿Vale? Aquí tenemos la planta de cruz latina con 3 naves. Esta es la nave central y las naves laterales. Esta estructura es heredera de las antiguas basílicas del Imperio Romano, que eran edificios donde se administraba justicia en el Imperio Romano. ¿Vale? Los cristianos van a heredar las estructuras de la basílica romana para montar ahí las catedrales. Aquí tenemos el mosaico de Justiniano, que se utilizaba para decorar las catedrales y también para decorar los hogares. Aquí tenemos Justiniano en el centro, ¿vale? Y aquí tenemos lo que es su corte, que tenemos, en la corte tenemos tanto elementos religiosos como guerreros. Fijaros cómo está todas las cabezas están a la misma altura, con Justiniano en el centro como el director o la persona más importante del Imperio Bizantino. Bueno, pues esto sería lo más importante, recordar que esto es un esquema, estamos poniendo muy poca información porque solamente nos estamos refiriendo a lo más importante dentro del arte bizantino. Vamos ahora al reino visigodo, ¿vale? El reino visigodo ya sabéis que tenía presencia tanto en Francia como en la península ibérica. Luego posteriormente se quedarán reducidos solamente a la península ibérica. En el 418 se instalan en el sur de la Galia, ¿vale? Y luego en el 415 entraron en la península ibérica para luchar contra los suevos, vándalos y alanos. Es decir, era un pueblo aliado de Roma en contra de estos pueblos bárbaros. Tenemos su evolución en 2 etapas. Por un lado tenemos el reino visigodo de Tolosa y el reino visigodo de Toledo. ¿Vale? Aquí tenía su centro en el sur de Francia y luego aquí va a tener su centro en la península ibérica. Vale, ya sabéis que el reino visigodo de Tolosa tiene la capital en Tolosa, sur de Francia. Y aquí lo que te comenta básicamente que el rey más importante de esta etapa fue Eurico, que fue el que protagonizó la expansión por toda la península ibérica. Luego, entre el 507 y el 711 viene lo más importante, que es el reino visigodo de Toledo. Ya se establecen definitivamente en la península ibérica con centro en Toledo. Los reyes más destacados fueron, en primer lugar, Leovigildo, que fue el que sometió a los suevos, cántabros y astures del norte de la península ibérica, ¿vale? Luego tenemos Recaredo, que va a ser el que va a consolidar el catolicismo en la península ibérica, ¿vale? Ese fue el primer rey visigodo que se convirtió al catolicismo en el tercer concilio de Toledo, de 589. Y luego Recesvinto también va a ser importante porque va a unificar toda la legislación, ¿vale? Va a crear un código legislativo común llamado el Fuero Juzgo, de 654, por el cual toda la península ibérica quedaba sometida a un mismo código de leyes. Luego ya en el 711 fueron derrotados por los musulmanes en la batalla de Guadalete, ¿vale? Que es el comienzo de la presencia de los musulmanes en la península ibérica, en el 711. Por tanto, ya sabéis que el reino visigodo tenéis que dividirlo en 2 etapas. La etapa en la que tenía presencia tanto en el sur de Francia como en la península ibérica, con centro en Tolosa, y la etapa visigoda de Toledo, donde va a quedar solamente centrado en la península ibérica y se va a dedicar por un lado a cristianizarla
con la conversión de Recaredo y luego unificarla legislativamente con el fuero juzgo, hasta 711, que fueron derrotados por los musulmanes en la batalla de Guadalete. Vale, vamos ahora al reino de los francos. ¿Vale? Vamos a ver aquí. Fijaros, estos son los visigodos al comienzo, que tenía presencia tanto en el sur de Francia como en la península ibérica. Los francos era un pueblo germánico que tenemos en el norte de Francia, ¿vale? También cogía zonas de Alemania, y se van a expandir con la dinastía de los carolingios, sobre todo, se van a expandir por toda esta zona de aquí. Van a ser los herederos del antiguo Imperio Romano de Occidente, e incluso Carlomagno será coronado emperador por el Papa, ¿vale? Por eso es un reino importante dentro de todo lo que es la historia de la Europa occidental. Vamos a ver ahora un poco sus características, su evolución. Bueno, el primer rey que implanta la dinastía carolingia será Pipino el Breve, en el 751. ¿Vale? Luego su hijo Carlomagno, en el siglo VIII, entre el siglo VIII y IX, es el que va a expandir todo el imperio, o el que va a generar todo el imperio carolingio por el antiguo Imperio Romano de Occidente. ¿Vale? El Papa lo corona emperador. Luego, a la muerte del hijo de Carlomagno, Luis el Piadoso se va a dividir, aquí está, Luis Piadoso va a dividir el territorio del Imperio Carolingio entre sus hijos. ¿Vale? Aquí tenemos Carlos el Calvo, se va a quedar con toda la zona de Francia, Lotario I, la zona que hay entre Francia y Alemania, y Luis el Germánico, todo lo que es la zona de Alemania. O sea, este es el Imperio Carolingio de la Alta Edad Media, dividido entre los hijos de Luis el Piadoso, ¿vale? Vale, ¿qué ocurre? Que los tres hijos se van a enfrentar. Los tres hermanos se enfrentan por acaparar más territorios. En este enfrentamiento va a quedar, digamos, establecido definitivamente las fronteras. Tenemos el Tratado de Verdún del 843, a partir del cual se quedan estas nuevas fronteras, ¿vale? Carlos el Calvo, Lotario y Luis el Germánico. Aunque estas fronteras van a ser temporales, porque después del Tratado de Verdún van a seguir los conflictos, ¿vale? Pero vosotros estudiaros sobre todo el Tratado de Verdún, que es lo más importante a la hora de que os lo puedan preguntar en un examen, ¿vale? Y más si teniendo en cuenta el nivel en el que estamos, que es un nivel prácticamente de la ESO, Bueno, pues entonces en el siguiente vídeo vamos a ver el desarrollo político, económico, social y cultural que va a haber en la Alta Edad Media en estos territorios. Aquí hemos visto un poco las características generales de las tres civilizaciones, cómo se va a formar distintos pueblos que van a acaparar nuevas fronteras, y ahora lo que vamos a ver cómo se desarrollan dentro de un marco conocido como el feudalismo, ¿vale? Entonces la parte del feudalismo que veremos en el próximo vídeo será bastante importante porque nos va a servir para unificar la evolución política, económica y social de la Europa occidental. Luego del feudalismo nos vamos a centrar en la península ibérica y vamos a ver lo que es toda la Edad Media en la península ibérica. Veremos por un lado al Andaluz, por otro lado los reinos cristianos y la Reconquista. Y ya con ello terminaríamos la Edad Media para meternos de lleno en la Edad Moderna. Bueno, vamos a hacer un esquema de las figuras geométricas. Primero vamos a distinguirlas de las figuras o cuerpos planos. Las figuras o cuerpos geométricos tienen tres dimensiones: el alto, el ancho y el largo, ¿vale? Por ejemplo, un cubo. Mientras que las figuras planas solo tienen dos dimensiones, el alto y el ancho, que es, por ejemplo, un rectángulo o un triángulo, ¿vale? Entonces, lo primero que tenéis que saber es distinguir cuando estáis delante de una figura geométrica y cuando estáis delante de una figura plana. Las geométricas 3 dimensiones y las planas solamente 2. Luego, se clasifican en las geométricas las vamos a clasificar en poliedros y cuerpos redondos. Los poliedros tienen todas sus caras planas, mientras que los redondos hay al menos una cara que es curva.
¿vale? Si encontráis una cara que está formada por una línea curva, por ejemplo, un cilindro, ¿vale? Un cilindro tiene una parte circular. Entonces, ya está dentro de un cuerpo redondo. Mientras que si todas las caras son planas, como por ejemplo esta figura que tenéis aquí, todas las caras son planas. Sería un poliedro. Dentro de los poliedros vamos a ver los prismas y las pirámides. Y dentro de los cuerpos redondos nos vamos a centrar, entre otros, en el cilindro, ¿vale? Los prismas. Los prismas son poliedros formados por dos bases paralelas. Fijaros, tenemos aquí una base, la base superior y la base inferior. Una es paralela a la otra y las dos son iguales. Está formada por un pentágono. Tiene 5 caras. Esto es una figura plana, un polígono regular, que es un pentágono. Entonces, las dos bases de un poliedro será un prisma cuando las dos bases sean iguales. En este caso es a base de un pentágono, pero también podría ser un triángulo, también podría ser un hexágono, ¿vale? Dependiendo del número de cara de las bases, pues así se llamará el prisma, ¿vale? Fijaros, este sería un prisma pentagonal, porque sus bases son, digamos, está formado por dos pentágonos. Si es un cuadrado, pues sería un prisma cuadrangular. Si es un triángulo, pues sería un prisma triangular, ¿vale? Lo que va a delimitar o a identificar el nombre del prisma será el número de caras de las bases. Luego, las caras laterales están formadas por paralelogramos. Estas caras que tenéis aquí. Estas son las caras laterales. Luego tenemos la base, como hemos dicho antes, dos bases. Una altura, que es la línea que une ambas bases, o sea, desde aquí hasta aquí, sería la altura. Y los vértices, que son los picos, estos que tenéis aquí que sobresalen. Vale, entonces ya sabemos algo sobre los prismas. Ya sabemos que son poliedros, que tienen dos bases paralelas y que esas bases están formadas por polígonos y que dependiendo de la base así será el tipo de prismas. Bueno, tenéis que seguir vosotros por debajo. Yo voy a borrar aquí y voy a seguir escribiendo características de los prismas. Bueno, vamos a seguir viendo propiedades del prisma. Dice, si sus caras laterales son perpendiculares a la base se llaman rectos, prismas rectos, y si no, oblicuos. Fijaros, estas caras de aquí son perpendiculares a la base, porque esta línea que está desde la base va hacia arriba, es perpendicular a la base, a todo esto de aquí. Entonces, cuando las caras laterales son perpendiculares a la base, se llaman prismas rectos, ¿vale? Prismas rectos. Ahora, si en vez de ser perpendiculares, estas caras se inclinaran, en vez de línea recta hacia arriba, se inclinaran hacia la derecha, ya sería oblicuo. La figura estaría parcialmente inclinada, y sería un prisma oblicuo, que es cuando en vez de formar la cara lateral con una línea perpendicular a la base, estas líneas se inclinan hacia la derecha. Si lo inclinamos hacia la derecha quedaría algo así. Digamos que toda la figura se doblaría, se inclinaría, ¿vale? Entonces sería prisma oblicuo. Ahora, si es un prisma recto, como este caso de aquí, y su base son polígonos regulares, como este caso de aquí, que la base es un pentágono, se llama prisma regular. ¿Vale? Prisma regular es cuando es recto y sus bases son polígonos regulares, que en este caso es un pentágono. También podría ser un triángulo, un hexágono, ¿vale? Luego, si su base es un paralelogramo, que es esta figura que tenéis aquí, el paralelogramo es una figura que tiene sus lados opuestos paralelos. O sea, el lado opuesto a este, que es este, es paralelo. Y este lado, su opuesto, que es este, son paralelos. ¿Vale? Entonces, si tiene esta base, es un paralelogramo como base, aquí y aquí, se llamarían, estos prismas tienen el nombre de paralelipedos, ¿vale? Reciben este nombre. En caso de que sus bases están formadas por un paralelogramo. Luego, lo importante es aprenderos las fórmulas. La fórmula para poder realizar problemas de aplicación basados en los prismas son, por un lado, el área lateral.
el área de los laterales, que se halla mediante la fórmula perímetro de la base, es decir, la suma de los lados de la base. Si es un pentágono, pues habría que multiplicar, por ejemplo, 5 por lo que mida este lado, ¿vale? Perímetro de la base por la altura, que es esta zona de aquí. Tenemos que medir la altura, ¿vale? Y hacer el perímetro de la base y luego multiplicarlo. Para el área de la base, pues depende del polígono que tenga la base. Si es un pentágono, pues tenemos que poner la fórmula del área del pentágono. Perímetro por apotema dividido 2. Si es un triángulo, pues sería base por la altura dividido 2. O sea, que el área de la base va a depender del tipo de base que tengas, ¿vale? El área total del prisma es, por un lado, el área lateral, que ya la hemos hallado antes, más el área de la base, que también la hemos hallado antes, multiplicado por 2 el área de la base. Como son dos bases, pues hay que multiplicar el área de la base que hallemos por 2. Y la sumamos al área lateral. De esta manera tendríamos el área total. Y por último, el volumen del prisma es igual al área de la base por la altura, ¿vale? Y siempre va a estar elevado a 3, al cubo. Mientras que el área estará elevada al cuadrado, área total le va a estar elevado al cuadrado y el volumen estará elevado al cubo. Tenéis que tener mucho cuidado con esto. Entonces, esto es la parte de teoría, lo que tenemos que saber a nivel teórico. Ahora vamos a hacer problemas de aplicación para que podamos aplicar todo lo que hemos aprendido aquí en la teoría. Bueno, aquí tenemos dos problemas de aplicación que nos va a servir para aplicar toda la teoría. Calcula el área total de un prisma cuya base es un pentágono de lado 2 metros y apotema 1,7, sabiendo que la altura es 5 metros. Bueno, lo primero es que la base es un pentágono. ¿Vale? Vamos a dibujar un pentágono. Es un polígono con 5 lados. Vale, y ahora me dice que cada lado mide 2. ¿Vale? 2 metros. Y la apotema, que va desde el centro hacia el final, aquí, está en la apotema. Apotema es igual a 1,7. Y ahora me dice que la altura de la figura, ya sabemos que el prisma tiene dos bases iguales, que en este caso son dos pentágonos, aquí estaría uno y aquí estaría el otro, vamos a dibujarlo aquí. ¿Vale? Estas serían las dos bases, ahora ya de aquí dibujaríamos las caras laterales, pero no lo voy a dibujar porque no me va a hacer falta, ¿vale? La altura va desde esta base hasta esta base, ¿vale? Esta sería la altura. Y me dice que la altura es 5 metros. Vale, teniendo claro esto, pongo la fórmula del prisma, ¿vale? Del área. Área total es igual al área lateral más el área lateral más 2 por el área de la base. 2 veces el área de la base. Vamos a calcular el área de la base. Área de la base, como es un pentágono, pues ponemos lo que es la fórmula del pentágono para hacer el área, que sería perímetro por apotema dividido 2. El perímetro es la suma de todos sus lados. Como los lados miden 2 metros y hay 5 lados, pues multiplico 5 por 2. Y la apotema que me la da es 1,7 por 1,7 dividido 2. Ahora cogemos la calculadora, sale 8,5 metros cuadrados. ¿Vale? Ponemos la unidad al cuadrado para el área. Ahora, vamos a calcular el área lateral. ¿Vale? Porque lo que hemos calculado es el área de la base, que es el pentágono. El área lateral, ponemos la fórmula que es igual al perímetro de la base por la altura. El perímetro de la base ya sabemos que como la base es un pentágono cuyo lado es 2, multiplicamos 2 por 5. Esto es
5 por 2, 5 por 2, por la altura, que es 5 metros. ¿Vale? Esto sería la operación. 5 por 2, 10, por 5, 50. 50 metros cuadrados. Teniendo el área de la base y el área lateral, ya puedo hacer la fórmula del área total. Área lateral, que sería 50, 50 más 2 por área de la base, que es 8,5. Primero multiplicamos y luego sumamos. ¿Vale? Y esto da 67. 67 metros cuadrados. ¿Vale? Pues ya hemos sacado el área total de este prisma pentagonal. Vamos ahora al siguiente, que nos pide el volumen. Sigue siendo un prisma pentagonal, es decir, es un pentágono, un polígono con 5 lados iguales. El lado mide 10. Voy a utilizar este pentágono para hacer el problema 2. Esto mide 10. Su apotema mide 8. Y la altura mide 20. En este caso la altura 20. 20 todos son centímetros, ¿vale? Esta es la unidad, centímetros. Entonces, para el volumen, la fórmula hemos visto que es igual al área de la base por la altura. Por tanto, vamos a necesitar hacer el área de la base, el área del pentágono. Vamos a poner aquí, área pentágono es igual a, pues lo mismo, perímetro por apotema dividido 2. El perímetro en este caso, como mide 10, sería 10 por 5 por la apotema, que en este caso son 8, partido 2. Esto nos sale 200 centímetros cuadrados. Ahora nos vamos aquí a la fórmula, área de la base 200 centímetros cuadrados por la altura, que nos dice que es 20 centímetros. Y ahora centímetro cuadrado por centímetro es centímetro cúbico. Y multiplicamos 200 por 20. Sería, ponemos 3 ceros y multiplicamos 2 por 2, 4. 4.000 centímetros cúbicos. Acordaros que para el volumen hay que elevarlo a 3, ¿vale? Porque al cuadrado por sería 2 más 1, 3. Como tienen la misma base, se suman los exponentes. Aplicando propiedades de las potencias. Y de esta manera ya tenemos hecho un modelo en el que hemos calculado primero el área total y luego el volumen de un prisma pentagonal.